Buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal. Antes de empezar, si os parece bien, vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables hoy en este vídeo, que nos traigas revelación y que estemos dispuestos a recibir esta palabra. Vengo ahora, Padre, en contra de todo espíritu de orgullo, de soberbia, de religiosidad. Pido que los calles ahora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos allá. Hoy vamos a hablar de un tema que yo considero interesante, ¿vale? Que obviamente el Espíritu Santo en una caminata que estaba haciendo, era que estaba teniendo la conversación con el Señor acerca de la idolatría de la división de Babel, ¿vale? Y esta idolatría es una cosa que he visto en, como en dos lados, ¿vale? De hecho, eh, yo, como algunos de vosotros sabéis, vengo de Nigeria, ¿vale? Y en Nigeria hay muchos idiomas, ¿sí? Y al final hay un espíritu detrás de cada idioma, ¿no? El espíritu de cada idioma, que es el de yo soy mejor que tú, ¿no? Es una especie de clasismo que no es buena, ¿no? Y me he dado cuenta que Satanás usa mucho el tema del idioma, sobre todo para dividir a la gente. Dividir a la gente en el reino, ¿no? Con esta mentira de que el hecho de que estamos hablando diferentes idiomas fuera inicialmente el plan de Dios. No, no es así, ¿vale? Es una cosa que es importante entender, que el propósito original de Dios es que todos hablásemos el mismo idioma. Y está en la Biblia, ¿vale? Entonces leeremos acerca de el tema de la Torre de Babel, cómo estaban antes y cómo estuvieron después. Esto es una realidad bíblica. Luego la gente lo puede intentar regirar y transgiversar, pero la Biblia es muy sencilla y ahí está la verdad, ¿sí? Entonces, no hay que complicársela demasiado, ¿sí? Entonces, estoy intentando a ver, no sé qué pasa ahora mismo. Ahora, es que antes no podía. Me voy a mover aquí, es que es costumbre. Me voy a mover aquí, así, perfecto. Así puedo estar a la izquierda. ¿Por qué estoy a la izquierda? Pues no sé, siempre me gusta. Vale, empecemos por. Leeremos Génesis 11, ¿vale? Que es donde habla un poco de la división de Babel, porque es interesante de ver. Y luego trataremos el tema, obviamente, en España, de Cataluña, Euskadi o el País Vasco, Valencia, Galicia, ¿no? Ah, obviamente, dependiendo de cada zona, hay un poco más de intensidad, ¿no? Siendo Cataluña el más intenso con el tema del idioma, ¿vale? Obviamente quizás los vascos no están de acuerdo, pero debo decir, habiendo viajado un poco por estas zonas, he visto esa intensidad más pronunciada, no, de hecho creo que no está en Galicia, pero he visto esa intensidad más pronunciada en Cataluña, ¿vale? Y es un tema que hay que tratar, ¿vale? Entonces, Génesis 11 dice así, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua, ¿sí? Y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar. Empecemos por esta parte, ¿no? Que dice, toda la tierra hablaba por la misma lengua y las mismas palabras. Eso quiere decir que no habían variaciones de palabras. Todo el mundo hablaba exactamente lo mismo. Y una palabra era exactamente lo mismo. Entonces, perro significaba perro. Ya está. No era, no, es que tal, porque esto es una manera. No, era lo mismo. ¿Sí? Entonces, este era el propósito original de Dios. Pero veamos qué pasó. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso,
para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo. Y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces, sí, la Biblia es sencilla. Entonces vemos que la unidad, especialmente en el idioma, es muy poderoso. ¿Sí? Para que Dios mismo diga, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Incluso esto malo, que ellos querían ir a luchar contra Dios, esto malo, Dios dijo, como están unidos y hay una misma lengua, no les será imposible. Porque ellos tenían fe de que construyendo esta torre hubieran llegado al cielo. Y es que es importante entender que la fe tiene poder. Entonces, para las personas que leen esto y piensan, bueno, no, porque claro, hubieran construido una torre y luego se hubieran quedado sin oxígeno. No, no, ellos tenían la fe de que haciendo esto llegarían al cielo. Y como había fe, y fe es una fuerza, al igual que la fuerza de la gravedad que Dios ha creado, si hay fe, hay mucho poder. ¿Sí? Entonces, Dios ahí dijo, no, 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 nada les será imposible. Oye, vamos a confundirles, si no. Y aquí, donde dice, vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Y de aquí sabemos que sale Babilonia, que es obviamente una ciudad espiritual de división, de rotura, de básicamente no seguir la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquí es donde se rompieron las naciones. Entonces, Satanás va a usar esto, pero en contra de los hijos de Dios y en contra de la humanidad en los últimos días que estamos. Ya sabemos que se va a hacer una nueva orden mundial y tal, y que habrá como un sistema unificado de todo y tal, y que sin una marca de la bestia uno no podrá comprar ni vender. Satanás usará ese mismo sistema porque sabe que ese sistema, aún usado en el mal, hace bien. Pero un sistema que usado en el bien podría hacer muy bien, también es importante conocerlo. Veréis, aquí en España se hablan varios idiomas, ¿sí? De hecho, a ver, según la Wikipedia, ¿vale? Se hablan estos, ¿sí? Español, catalán o valenciano, gallego y vasco, ¿sí? Del cual el español hay un 81%, del catalán un 12%, del gallego un 3% y del vasco un 1%. Obviamente la gente puede diferir y decir no, porque claro, porque se habla más en tal sitio, pero esos son los datos que tenemos, pudiendo ser menos o más, aunque yo creo que viendo lo que vemos en la sociedad, podría ser bastante correcta esta información, ¿no? Pues no os creeríais que esta parte, el 12%, el 3%, el 1%, obviamente yo entiendo que hay un tema cultural
que se quiere que se respete. Yo lo entiendo. Y entiendo que parte de eso es el idioma. Yo lo entiendo. Pero ahora estamos en el reino de Dios. Debemos madurar. Y la madurez implica dejar los sentimientos al lado. Es que eso es un tema que si no se puede dejar los sentimientos al lado, puede ser un tanto problemático. De verdad. Porque no es bueno. No es bueno. Limita. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si miramos este otro dato de la Wikipedia, voy a hacer un poco de zoom, ¿no? Si miramos este otro dato, ¿no? O sea, disculpad que he hecho demasiado zoom. Vale. Simplemente a nivel... Porque obviamente nosotros seguimos a Dios y seguir a Dios implica tener sabiduría. No ser necio, ¿sí? Entonces, según un estudio, que ya vendrá el típico a decir que no y no sé qué, pero bueno, es lo que tenemos. Españoles que afirman hablar bien las principales lenguas usadas en España, ¿vale? El francés también se menciona por aquí, ¿vale? El 96% de españoles afirma usar bien el español. El 14,7% el inglés, el 14,2% el catalán, el 5,6% el valenciano, gallego 5,2%, francés 3,7% y vasco 2,5%. Es decir, hay unanimidad en España en que el idioma español, siendo el más usado, se puede hablar por el 96%, que yo creo que es una cifra bastante clavada, en toda la nación española. Pese a eso, hay una división necia. Digo una división necia porque tristemente hay personas que han convertido el idioma, o por ejemplo es que vives en Cataluña, pues tienes que sí o sí hablar catalán. Se ha convertido eso en su personalidad del reino y eso no está bien. Y eso que yo amo el idioma catalán, pero uso la sabiduría, es importante usarla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí, en esta nación? Pues hacer que no solamente Cataluña, sino la totalidad de la nación de España venga a Dios. Eso es importante. ¿Sí? De hecho, el mundo, ¿no? Vale, muy bien. Pero, de momento estamos en España, como nación, pues hay que trabajar en la nación de España. Al igual que esto se aplicaría a Nigeria. De hecho, es importante entender que en otros países incluso este concepto está un poco más trabajado incluso. Por ejemplo, en Nigeria, yo vengo de un grupo de personas que hablan un idioma que se llama el Yoruba. Entenderéis que hay tantos idiomas en Nigeria, es un tema que siempre comento. De hecho, si queréis lo buscamos, ¿vale? Porque yo creo que es una cosa que ayuda a romper estos sentimientos. Cuando entiendes que hay muchos países que hablan más idiomas. Entonces, idiomas que se hablan en Nigeria, ¿vale? En Nigeria se hablan tres principales, ¿no? Pero hay muchos idiomas. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Qué información tenemos? Bueno, ahora, por algún motivo... lo busco directamente. ¿Cuántos idiomas se hablan en Nigeria? En Nigeria se hablan más de 500 idiomas diferentes.
Yo, desde mi última búsqueda, creo que eran los 200. Quedémonos con 200. Voy a reducirlo a la mitad. 200 idiomas diferentes. 200 idiomas diferentes. 200 idiomas diferentes. ¿Tú cómo llevas? Si tú tuvieras que llevar el Evangelio de un pueblo a otro, oye, y pongamos que tienen un idioma que los unifica a todos, que es el inglés. ¿Entonces sería más fácil llevarlo en inglés? Sí. Y eso es lo que ha llevado el Evangelio a Nigeria. ¿De qué me sirve a mí aprenderme un idioma de... que sí, obviamente llegaré a un grupo de personas? Sí, ¿por qué no? Habrá un grupo de personas que solamente hable eso, por su idioma nativo. Claro, es que Nigeria son 250 millones de personas, entonces tienes bastante gente, pero... es importante entender que si quiero tomar Nigeria de una manera un poco más eficiente, tendré que hacerlo en un idioma que los unifica a todos, porque así cualquiera de ellos puede moverse entre sí y hablar del mismo reino. Y en Nigeria, diría que el 80% de la población habla inglés. Es lo que unifica el país. ¿Sí? Entonces, la Biblia se cumple en que la unidad da poder. No hay que ver la unidad como algo malo. Especialmente en cómo nos hablamos los unos a los otros. Entonces, si yo quisiera llevar el Evangelio en Cataluña, siendo sabio, dejando los sentimientos al lado, si de verdad me centrase en la sabiduría, dejando los sentimientos al lado, tendría que usar el idioma que más se hablara en Cataluña. ¿No? Eso no quiere decir que yo no pueda hablar en catalán y que no sé qué y no sé cuánto. Obviamente, sí, sí, hágase. Hágase, me parece bien. Me parece bien. Para esas personas que pensáis que, oye, pues vengo a Cataluña, debo aprender catalán. Si aprender el catalán os ayudará a llevar más el Evangelio, aprendedlo. Por el reino de Dios está dispuesto a hacer lo que sea. Si se hace falta aprender inglés, pues también. Y francés, pues también. Por el reino de Dios, lo que sea. Ahora bien, también es importante entender cuántas personas voy a parar en la calle si de verdad lo pienso bien. ¿Sí? Si de verdad lo pienso bien. Por ejemplo, en Barcelona, una de las ciudades más pobladas de Cataluña. Tengo más posibilidades de encontrarme gente que hable español que no hable catalán. Es una realidad de números. Es una realidad. Eso obviamente no se aplica quizás a un pueblo de Lleida o Girona. Ahí debo usar sabiduría y entender, oye, si quiero coger este pueblo, quiero ganar este pueblo, debo sí o sí aprender el idioma mayoritario y llevar el evangelio en el idioma mayoritario. Y punto. Y ya está. Porque los idiomas son una barrera. Para eso Dios los puso. Para confundir. No hay que pintar el idioma como si fuera tu personalidad. Porque tú cuando hablas en lenguas, ni siquiera tú te entiendes. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con el tema del idioma, porque no es tu persona. Aquí en este reino tú mueres a ti. Muere. Muere. No, es que yo soy Yoruba, yo soy Ivo, oh, yo es que soy catalán, yo es que soy español. Tú eres lo que Dios diga que eres. Muere.
Muere y ya está. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tengo que llevar el evangelio? Pues llévalo de la manera más eficiente. Y ya está. A no ser que el Señor te diga que no, no. Yo quiero que tú lo hagas así. Ahora bien, que Dios te haya dicho que tú hagas las cosas de una manera, no quiere decir que todo el mundo deba hacerlo de tu manera. Eso es importante. ¿Sí? Y luego, tener en cuenta que la eficiencia es muy importante. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, hay algo muy importante ahí, que no hay que rechazar, ni tachar, ni tratar de no, 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 porque... Luego, un tema que quería tratar acerca de Cataluña y el espíritu que hay de... Hay como un espíritu divisivo que viene desde una herida que no es buena. ¿Vale? Entonces, como muchos sabréis, en Cataluña ocurrió bueno, en España en realidad, ocurrió la guerra civil española, que obviamente hubieron muchas bajas. Muchas personas murieron aquí en Cataluña, pero esto fue en el año 36 al 39, o sea, ha pasado muchísimos años. Pues Satanás ha conseguido edificarse aquí una mansión sobre este hecho. Una mansión fundada en el odio, que ha conseguido dividir dos partes de una misma nación, siendo Cataluña y España. Lo ha conseguido dividir de una manera impresionante, pero de verdad, impresionante. Tanto que hay personas catalanas que no, porque es que España, no sé qué, boh. Y hay personas españoles que son de no, Cataluña, no sé qué. Por un idioma. Por idiomas. Y esto, para aquel que crea que esto solo pasa en Cataluña y que yo no entiendo que es una guerra civil, por favor, buscad la guerra de Biafra, de Nigeria, que hubieron muchos más muertes que en toda la guerra civil española. Y aún así, debemos decir que no notamos tanto odio. O por lo menos yo no he podido notar tanto odio como lo que noto aquí entre los españoles y los catalanes, porque es que no es sano eso. ¿No lo veis que no es sano? O sea, tú quieres decir que amas a Dios, pero dentro de tu corazón hay un amor muy grande, más grande que el catalán, porque es que es catalán. Uy, 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 uy. ¿Qué tienes ahí dentro? Que te está floreciendo ahí un demonio todo. No, porque mis padres y tal, la guerra civil. ¡Ey! Y todo lo que haces lo haces en castellano. Todo lo que haces lo tienes que hacer sí o sí en catalán. Porque sí. Y dices, pero tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te ha enviado a hacer eso? No digas que Dios te ha forzado a hacer eso. Eso eres tú. Eso eres tú. Porque Pablo dijo que tenemos que ser todos para todo el mundo. ¿O acaso no le dijo eso Pablo? Entonces hay que tener misericordia. ¿Sí? No hay que idolatrar esa división de Babilonia. No, es que yo idolatro mi idioma. Si yo idolatrase mi idioma no estaría hablando ahora mismo en castellano. Estaría hablando quizás en inglés o quizás en yoruba. O quizás en el yoruba de donde vengo, que es otro yoruba diferente, por eso es otro idioma. ah, ah, pero no. Porque cómo de eficiente sería yo con un canal en España hablando en yoruba para... Dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? Entonces, igualmente, obviamente, eso no quita que en Cataluña se ha hecho una cosa que no ha estado muy bien, que es el tema de solo llevar el evangelio en castellano. No, hay que llevar el evangelio también en catalán, eso está bien. Pero no hay que idolatrar el catalán o idolatrar el castellano. No hay que llegar a ese punto de idolatría, de solo es esto. No, no, no. ¿Que el Señor te dará fruto? Obviamente. Dios tiene mucha misericordia. Porque Dios es así de bueno. Dios tiene mucha misericordia.
Pero no creas que es porque que tengo una manera de hacerlo. Da igual la manera que tengas que hacerlo. O sea, si tú de verdad amas a Dios, lo hagas como lo hagas, Dios bendice. Eso sí que es verdad. Si tú de verdad lo haces de una manera obediente a Dios, Dios bendice. Si no, Dios te romperá. Y parecerá que estás creciendo mucho, pero perderás mucha gente también. Y dirás, no, porque es que son los tiempos que tienen que venir. No, no, no. Es porque tienes cosas ahí que hay que pulir también. Porque al igual que tú estás perdiendo mucha gente, hay iglesias que sí que están ganando gente y solo están ganándolos bien. Entonces, si tú eres una persona que viene de Sudamérica y solamente queda sus prédicas en castellano aquí en Cataluña sin honrar a la gente catalana, mal. O eres una persona que solo quiere llevar el evangelio en catalán, 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 porque claro, en Cataluña se habla catalán y tal, y si no te aguantas y no sé qué, también mal. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Ser todo para todo el mundo. Te ve una persona que te habla en castellano y solamente habla en castellano, ten misericordia, habla en castellano, no pasa nada. No pasa nada, no vas a morir. Pero le vas a decir, oye, estate dispuesto a hablar catalán porque tienes que llevar el evangelio en catalán. Sí, entiendo. O una persona que solo habla en catalán, 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 catalán y ya está. Tienes que estar dispuesto a hablar en castellano porque tendrás que llevar el evangelio también en castellano. Porque cuando pares a alguien por la calle, que veas que esta persona solo habla en castellano porque solo entiende castellano, llévale el evangelio en castellano. Lo importante es el evangelio, no tu orgullo. O una persona que solo habla en catalán y ves que solamente te está hablando en catalán, gánale al reino, llévale el evangelio en catalán. ¿Qué hay de malo ahí? No es que tu orgullo no te deja. Hmm. La Biblia está traducida en muchos idiomas. Eso es un... Hay un mensaje ahí. Hay un mensaje muy importante de que Dios quiere que el evangelio llegue a todo el mundo. Y en cuanto a ti se refiere, si tú tienes que llevar el evangelio en 2, 3, 4 idiomas y puedes aprenderlos, apréndelos. No seas un cabeza. No, 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 yo no voy a aprender el catalán nunca. No, ¿para qué? ¿Yo? ¿Catalán? ¿Yo catalán? No. Apréndelo. Estás hablando con una persona y dices, oye, buenos días. Y dices, buen día. Cambia directamente. Lleva el evangelio en catalán. O lo mismo en gallego, o lo mismo en euskera, o lo mismo lo que sea. Que esa sea tu idea. Yo quiero ganar a la gente para el reino de Dios. Y no dejaré que la idolatría de Babel sea lo que me pare. Entonces Pablo iba a algún sitio y se aprendía el idioma. También es importante eso. Entonces, para aquellas personas que queréis ir a un sitio, pasaros 20 años sin aprender el catalán, ¿qué estáis haciendo? De verdad, ¿qué estáis haciendo? Eso no es tener tanta misericordia como puede parecer. Oye, que lo he aprendido y me cuesta hablarlo, lo entiendo. Inténtalo, aunque te cueste hablarlo, para esa persona que sabes que solo habla en catalán. Sé tú el que se dobla la rodilla. Dobla tu rodilla. Ten misericordia para que esa persona vea el esfuerzo que tú tienes, que estás haciendo en poder comunicaros. Ahora bien, te cuentas una persona que solo habla en castellano. Si te gusta hablar en catalán, dobla tu rodilla. Dobla tu rodilla. Tú eres el que se tiene que adaptar a los otros, no los otros a ti. ¿Sí? Eso es como si Jesús cargando la cruz llegara a un punto que dijera, mira, ¿sabes qué? Carga tú esto. Por a mí nadie me va a escupir, soy el hijo de Dios. No, no funciona así este reino. En este reino el que se humilla es aquel que dice que quiere seguir a Jesús, no los otros. Entonces, ¿que está bien decir que la gente aprenda los idiomas? 100%. Ahora, primero, sé un ejemplo. Tú. Dóblate. Tú. Ten misericordia. Tú. Y punto. Si vas a dar un estudio bíblico y lo vas a dar solo en catalán, que la gente no te va a entender muy bien, porque quieres demostrar algo,
se va a perder, aunque no te guste o no, se va a perder mucha información. Sé sabio. Muere a tu orgullo. No pasa nada. Y no creas, ni por asomo, que eres el único que ha vivido no sé qué, de no sé cuánto. No, por favor, es que hay ese espíritu de orgullo también, ¿no? Es que claro, es que la guerra civil de Cataluña ens ha afectat molt, nos ha... ¿Qué? Vale, ¿y? ¿Sabes cuántas guerras civiles han pasado en el mundo, tío? La gente aún recordando, es que Franco, es que Franco, es que Franco, es que Franco. Y es como, y puedes escuchar el demonio ahí. Un espíritu ahí Y de hecho, y ya esto solamente enfocándome en Cataluña, hay una frase que defiende este tema que divide muy fuertemente España de Cataluña, pero sobre todo hablo por la parte de Cataluña, que es donde vivo. Entonces, yo me puedo arrepentir por la parte donde vivo, que es la de ni oblit ni perdón, ni olvido ni perdón. Aquí hay una frase, hay un espíritu satánico. Esto es satánico. Y esto es el espíritu más nacionalista. Es el ni olvido ni perdón. Esto no es bíblico. Incluso el himno catalán es violento. Es violento. O sea, el himno catalán, que es un himno que salió de la guerra civil, es buen golpe de hachazo, que sí. Algunos dirían, no, porque esto es para cultivar la tierra. No, porque esto era también, en parte, una manera de decir, oye, pues hay que pegarles a hachazos. De hecho, la canción dice, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Buen golpe de... Es que el fals, que ahora no me sale en castellano, es un tipo de herramienta que se usa para cultivar. Pero claro, esta canción, o estas canciones, era como, a ver, no era tanto por la tierra, porque decía justo defensores de la tierra. De hecho, si vemos la letra, a ver, dice, Cataluña triunfante, volverá a ser rica y llena. En darrera aquesta gent, dice, atrás esta gente, ¿no? Tan ufana y tan soberbia. O sea, los soberbios atrás. Nosotros, como somos humildes, ¿no? Buen golpe de hachazo. ¿Esto no os parece violento solamente por un idioma? Un idioma que además se parece un montón al castellano. Hay un espíritu ahí detrás que hay que matar, hay que morir a ese espíritu. Yo conozco a personas que solamente están ahí con el catalán, catalán, catalán. Y luego hay otros que solamente son viva España, viva España, viva España, viva España y ya está. Y no hay misericordia. ¿No veis que esto os divide? ¿Qué pensáis que son los únicos países que habéis vivido esto? Imaginaros venir de un país que Wikipedia me dice que son 500 idiomas. Imaginaros que todos fuéramos igual de violentos y no sé qué, y si no, pues te bombardeo. No quedaría país. Aquí tenéis en 40 millones 4 y ya... A muerte todo. Y dices, ¡puah! Hay que desechar la idolatría a la división de Babel y centrarse en Dios. Centraros en Dios. Lo importante no es tu idioma. Lo importante no eres tú. Lo importante es Jesús y el reino de Dios y punto. Ya está. Y yo sé que el idioma que habla el Espíritu Santo, que es lenguas, no se entiende. Entonces, por favor, misericordia el uno al otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué dudas que llevarle el evangelio a un hermano en castellano y vive en Cataluña? Llévaselo en catalán, porque vive en Cataluña, llévaselo. Oye, en francés no sé cómo llevarte el evangelio. Pues qué sé, pues y ahora seguramente hay algún francés que conozcas, que se lo lleve él. Pero aquí lo importante es el evangelio, no tu orgullo.
Que sales a la calle y estás hablando del evangelio y tal, dependiendo de la zona en la que estés, tendrás que llevarlo en castellano o en catalán. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. Si yo voy a un sitio donde sé que la gran mayoría de las personas que viven son sudamericanos, la voy a llevar en castellano, no pasa nada. No, no se va a caer la cara de vergüenza por eso. Oye, que voy a un sitio que sé que la gran mayoría de la población ahí son catalanes, y catalanes de pura chepa, pues la voy a llevar en catalán. Y ya está. Y ahí yo muestro amor. Ese espíritu de, no, tú vienes y tú te adaptas a mí, eso no es bíblico. No lo es. No es bíblico. Nosotros, los hijos de Dios, somos los que tenemos que humillarnos. ¿Sí? Es importante. Nos tenemos que humillar. Eso es súper importante. Si no nos podemos humillar, bueno, traerá problemas. Parecerá que sí, quizás al inicio, pero más adelante traerá problemas. Entonces, esto se aplica a los dos lados, porque sé que hay iglesias sudamericanas que solamente predican a sudamericanos. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Acaso no estáis en España? Y todas las costumbres y todas las comidas y todo en Sudamérica. ¿Qué estáis en España? ¿Qué estáis haciendo? ¿No queréis ganar la nación de España? Pues ganarla. Yo vengo de una iglesia que... Y por eso el Señor me sacó de ahí. Es que éramos todos nigerianos. O sea, ¿cómo vas a predicar a... Disculpad. ¿Cómo vas a predicar el Evangelio a españoles si es que tenéis... Hacíamos el culto en inglés. En un local, en Martorell. Y llegó un punto... O sea, el primer día que yo salí a llevar el Evangelio, no sabía orar para la gente en castellano. ¡Qué vergüenza! Pero el castellano lo hablaba bien. Simplemente el orar en castellano es una cosa que nunca había hecho. Me costaba. Y yo, ¡guau, qué raro! Y ya ni te hablo en catalán. O sea, ya eso, olvídate. Eso no está bien. Si venís a un sitio, si venís a España, o sea, hay que ganar España. Ya está. Si venís a Cataluña, hay que ganar Cataluña. Oye, que sabes que a la gente catalana le gusta que le hables en catalán. ¡Háblale en catalán! Todo que sea para el reino. ¿No dice la Biblia que seamos astutos como serpientes? Sea astuto como una serpiente, no seas un conejo. Que la gente, no, porque claro, porque es que yo voy a mi iglesia, y claro, mi iglesia es que son peruanos todos y tal. Pero, ¿cuántos peruanos hay en España, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quizás de toda la gente que hay en tu bloque hay 4 peruanos. Y lo otro son 50 españoles. Uno será de Sevilla, otro será de Cataluña, otro será de no sé qué, pero todos están en tu bloque ahí. ¿Y eso es cuando los ganarás? Si es que todo lo que haces es para ti, para ti, para tu cultura. Muere ya. Muere. Propio Jesús, cuando nació, Dios les dijo, ir a Egipto, Egipto. ¿Qué os creéis? Que no se adaptaron en vestimenta y en comida. No, hacían todo igual. No aprendieron el idioma. Para nada aprendieron el idioma. Olvídate del idioma. Olvídate del idioma. No, iban ahí a hablar en hebreo, en Egipto. Seamos sabios y tengamos misericordia, por favor. Si queréis ganar a españoles en España, ¿sí? Pues estad dispuestos a adaptaros a ellos. No, esto no es un tema racista, es simplemente un tema del reino. Pablo lo hacía. Pablo iba a Grecia y aprendía griego. Y llevaba el evangelio en griego. Oye, es que yo vivo en Cataluña. Pues estate dispuesto a aprender el catalán. O sea, no te hará menos persona. Estate súper dispuesto a aprender el catalán. Oye, es que no, pues que son el 14%. Bueno, son el 14% de España. Eso es bastante. ¿Sí? Apréndelo. Apréndelo, porque entonces bastantes personas, ¿eh? Si casi voy a subir arriba y va a decir, oye, si casi el 20% de la nación habla catalán, es suficiente e importante para que lo aprendas.
Porque son bastantes personas. Eso es 1 cada 5. ¿Sí? Son bastantes personas. Te vas a jugar a 1 de cada 5 personas no puede llevar el evangelio porque decidiste que ibas a ir a una iglesia peruana toda tu vida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que en mi casa hablamos castellano. ¿Y? Pero luego cuando vas al ayuntamiento te hablan en catalán. ¿Qué haces? Y entonces, y para el catalán, tampoco creas que, oh, no, es que yo, como hablo, esto es mi casa, esto es mi casa, esto no sé qué. Tu idioma, ese catalán ha cambiado tanto que dices, ¿qué más te da? ¿Quieres llevar a alguien, a un peruano, quieres llevarle el evangelio y que siga el evangelio? Habla en castellano, no pasa nada. No pasa nada, humíllate, no vas a ser menos persona. Porque si tú crees que hablarle a una persona que solo habla en castellano, empezar a hablarle en catalán, que no lo entiende, y encima tú que le estás incordiando a esa persona, decirle, no, pues, buen día, no sé qué, empiezas a hablarle en un idioma que no entiende, dice, pero ¿qué tipo de orgullo tienes? Adáptate tú a la persona. Y entonces se cumple la ley en los dos lados. ¿Sí? Nosotros, los hijos de Dios, debemos estar dispuestos a dejarnos escupir como Jesús. No ir por ahí de, no, carga mi cruz, anda. No. Y hay que liderar por ejemplo. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. Hay que tener sobre todo misericordia. Mucha misericordia. Porque aquel que crea que las iglesias peruanas no están llenos, están llenos. Y las colombianas están llenas. Estas iglesias, pues, quizás llenos no, pero tienen sus feligreses. Entonces, Dios te enviará gente. Si es que, no, yo solo quiero hablar en catalán. Dios te enviará gente. Ahora bien, el que de verdad entiende la realidad bíblica de arrodillarte tú, humillarte tú, para ganar a la gente, si tú lo entiendes, eso tiene mucho poder. Porque entonces cumples la ley. ¿Sí? Eso es como si Dios decidiera darle todo de la Biblia a Moisés en lenguas. ¿Quién lo entendería? ¿Sí? Sin más, si os ha gustado el vídeo, por favor un like, déjame comentarios. Sé que es un tema un tanto polémico, pero bueno, tenéis que hacerlo. Nada, que Dios os cuide. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.